Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a la 11ª edición de las Jornadas Académicas de Salud 2026 y a la sesión titulada Aptámeros, de la evolución in vitro a la detección molecular de enfermedades emergentes. Por favor, les recordamos y les invitamos a que dejen sus preguntas en la sección que es preguntas y respuestas, y además tienen el chat a su disposición para cualquier comentario que deseen poner. Bueno, el día de hoy vamos a estar con Victoria Poma. Victoria Poma es magíster en microbiología y licenciada en estomatología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y su trabajo académico se ha desarrollado en el campo de la investigación biomédica, especialmente que interesa en el diseño y caracterización de aptámeros aplicados al estudio de Leishmania brasiliensis. Ha participado en iniciativas de innovación científica vinculadas a herramientas moleculares para diagnóstico y, en general, investigación en salud. Muchas gracias por tu presencia, Victoria, y estamos listos para escucharte. Muchas gracias, Katy. Bueno, el día de hoy, yo soy Victoria Poma, como ya Katy me presentó, voy a hablarles sobre aptámeros de la evolución in vitro a la detección molecular de enfermedades emergentes. Y para eso, a mí me gustaría empezar hablando de evolución en general, como la conocemos, eh, que nace con la publicación del libro El origen de las especies por Charles Darwin en 1859, en el cual podemos ver, como en el ejemplo de los pinzones que observó Darwin, con un antecesor común, se derivan diferentes especies por medio de una presión de selección, que en este caso la presión de selección es el sustrato o los alimentos. Diferentes alimentos producen diferentes especies porque necesitan adaptarse para poder subsistir. De la misma forma, eso también ocurre a nivel microscópico con la teoría propuesta por Oparin sobre el caldo primitivo en el año 1920, en el cual esta teoría nos habla sobre cómo en una tierra primitiva que recién se estaba enfriando, los océanos primitivos, estos elementos empezaron a interactuar como hidrógeno, oxígeno, carbono, azufre, y fueron formando los precursores de las moléculas que ahora conforman nuestras células, que son los aminoácidos, los lípidos, los nucleótidos. Esta teoría de todo no ha sido demostrada porque es muy difícil demostrar estas condiciones en las cuales surgió la vida, pero cada vez estamos más seguros de que se dio de esta manera, principalmente que el ARN fue una molécula importante para la producción de vida, y con los últimos descubrimientos que el mes pasado salió un artículo en Science mencionando de un ARN que es una ribosima en realidad, que tiene la capacidad de replicarse a sí mismo. Bueno, ahora ya hemos visto estos dos hechos separados, más o menos en una línea de tiempo, importantes para hablar de evolución. Ahora vamos a hablar de aptámeros en sí, ¿no? De Celex. Eh, Salió en 1990 por un artículo publicado de Gold y Twerk. Todo nació con una pregunta, ¿no? En 1990, Craig Twerk y Larry Gold estaban estudiando un bacteriófago, precisamente un ARN mensajero que se unía a la polimerasa del bacteriófago T4, que habían notado que el ARN mensajero tenía esta forma. Espérense, voy a ver si tengo el... Bueno, no tengo ningún puntero. No sé cómo acceder al puntero. Pero es la que ven aquí, al costado de la foto de Larry Gold, ¿no? Lo que observaron fue que se mantenía esta estructura de tallo en un bacteriófago que estaba distante, que no era tan cercano al bacteriófago que ellos estaban estudiando. Entonces, ellos dijeron, si nosotros mantenemos esta estructura y simplemente mutamos los nucleótidos que están formando este aro, este loop, deberíamos obtener una afinidad similar.
Entonces ellos procedieron a hacer 65 variantes de este bucle, como ven acá, y hicieron un proceso de selección iterativa, es decir, incubaron estas moléculas, 65.000 variantes, con la polimerasa, la ADN polimerasa del bacteriófago T4. Y al final, después de este proceso de selección en el cual amplificaban aquellas moléculas que interactuaban y separaban aquellas que no se unían, terminaron con un consenso de 20 moléculas, de 20 moléculas. De esas 20 moléculas que analizaron, 9 de ellas eran exactamente la misma molécula que se encontraba en el bacteriófago de manera natural. Y la otra, que es la que ven aquí en la esquina derecha, es la mayor variante que se encontró en 8 de las 20 secuencias analizadas. Que si se dan cuenta tiene una estructura ligeramente diferente porque el hair loop, el hairpin, perdón, el loop que se forma es mucho más pequeño. Sin embargo, lo que tenían en común era que eran igualmente afines a la polimerasa. Entonces lo que vieron fue que después de un proceso de selección, las moléculas más prevalentes en este proceso también son las más afines. Ellos quisieron ver si esto también podría ser aplicable a diferentes dianas. Y es así como nació el proceso de Selex. Ahora yo le pedí a esta IA Runway que más o menos me haga un video de cómo se vería, cómo funciona un aptámero. Em, y lo que vemos son un montón de moléculas de ADN de hebra simple de formas diferentes, bueno, como la IA lo ha podido hacer. Y que justo hay una que encaja de manera exacta o precisa con una diana. Y en base a eso, ¿no? Vamos, ¿no? ¿Qué es un aptámero entonces? Un aptámero es una secuencia de hebra simple de ADN o ARN que tiene la capacidad de plegarse sobre sí mismo. Y este plegamiento le va a otorgar una estructura tridimensional única que le va a permitir unirse a diferentes tipos de blancos para tener un reconocimiento específico y sensible. Entonces, en otras palabras, es una molécula sintética que reconoce de manera específica y sensible un blanco molecular. Ahora, ¿a qué se puede unir un aptámero? Bueno, lo bueno de un aptámero es que realmente se puede unir a una gran diversidad de moléculas, como proteínas, moléculas pequeñas, metabolitos, incluso células completas, virus, proteínas virales, toxinas ambientales o contaminantes. Esta unión se da principalmente por la forma estructural que este confiere y sean uniones de tipo no covalentes, como puentes de hidrógeno, apilamientos de bases y fuerzas electrostáticas. Aquí podemos ver el modelo computacional de un aptámero desarrollado en el laboratorio unido a su proteína diana, que es la GTPasa era de Staphylococcus aureus, para que ustedes vean más o menos cómo se dan este tipo de interacciones. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de los aptámeros? Uy, bueno, acá tenía una imagen que no aparece, pero las ventajas de estos y la importancia es que son estables al calor. No sé si ustedes recuerdan la problemática que tuvimos con COVID porque tenía que mantenerse una cadena de frío. Entonces, esto realmente le otorga a los aptámeros gran versatilidad, que ellos puedan resistir altas temperaturas, ¿no? A diferencia de los anticuerpos. Tienen un corto tiempo de producción, una inmunogenicidad mucho menor a la de un anticuerpo y son mucho más costo efectivos, son mucho más económicos de producir y también tienen diversidad de posibles dianas. Esto les otorga en realidad una gran versatilidad y por eso se pueden usar en diferentes aplicaciones, ¿no? Se pueden usar para biosensores, para herramientas de investigación, para terapia y para diagnóstico. Ahora, ¿cómo nosotros seleccionamos, cómo obtenemos estos aptámeros? Como ya había mencionado, mediante este proceso, SELEX, que viene en realidad de la sigla Systematic
Evolution of Ligands by Exponential Enrichment. Es una evolución sistemática de ligandos por enriquecimiento exponencial. Es un juego de diversidad y selección. Nosotros partimos de una biblioteca muy, muy, muy diversa de 100.000 millones de secuencias únicas y vamos bajo la premisa de que en este mar de posibilidades de diferentes estructuras vamos a poder encontrar a ciertas estructuras que puedan interactuar de manera afín y específica a nuestra diana, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve realmente una biblioteca de ADN, ¿no? Cada secuencia es más cada secuencia conserva esa estructura, que es una secuencia de nucleótidos randomizados, que son 40, se pueden hacer diferentes combinaciones con 40 nucleótidos. Em, Flanqueadas por unas regiones de reconocimiento de primer, forward y reverse para poder amplificarlas, ¿no? En este caso, este es el ejemplo de una biblioteca de la de Exaptamers, que luego ya vamos a explicar qué biblioteca es, ¿no? Y para qué la usamos. Ahora, prácticamente Selex, ese es el proceso tal cual, el proceso del Selex convencional es evolución en un tubo de ensayo. Empezamos con una librería muy diversa, ya puede ser de ADN de hebra simple o de ARN, y la incubamos con una proteína diana de nuestro interés. Digamos, puede ser para diagnóstico, puede ser una diana terapéutica. Nosotros en este caso lo usamos inmovilizadas a bits magnéticos porque esto nos hace el trabajo mucho más sencillo al momento de separar aquellas secuencias que se unen y aquellas que no se unen. Separamos aquellas secuencias que no se han unido, recuperamos las secuencias que sí se unen y las amplificamos mediante PCR. Y luego volvemos a empezar la ronda de selección. Usualmente, bueno, en realidad ahora se pueden usar menos rondas con diferentes modificaciones de Selex, pero usualmente el Selex convencional eran de 10 a 14 rondas. Ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder en cada ronda, cómo es que van a ir variando la población de secuencias de ADN en cada uno de estos procesos, en cada uno de estos procesos de selección. Aquí más o menos lo tengo representado de manera educativa, eh, cómo los colores representan la diversidad, ¿no? Más colores, más diversidad. En la ronda uno empezamos con una alta diversidad y conforme las rondas van avanzando, la población de secuencias se va volviendo más homogénea. Es decir, que va disminuyendo la diversidad y va aumentando el enriquecimiento. A que las secuencias se vuelvan más específicas, dirigidas prácticamente hacia una diana por la presión de selección, que en este caso es la presencia de nuestra diana de interés, le llamamos enriquecimiento. Entonces, disminuye la diversidad y aumenta el enriquecimiento. Ahora, en nuestro grupo trabajamos de manera integral para poder cubrir todo desde la parte de la selección de las dianas de interés hasta la parte de caracterizar un aptámero y demostrar que este funciona, que es afín, que es sensible. Entonces seguimos prácticamente de manera general este flujograma. Primero, la selección de dianas que lo hacemos a partir de artículos que ya hemos visto, ¿no? Donde se ve que hay una proteína que quizás le otorga virulencia a un patógeno, o que es una buena diana diagnóstica porque está muy abundante en el patógeno. Luego, una vez que hayamos identificado nuestra diana de interés, la producimos de manera recombinante y la purificamos para poder proceder con nuestro Celex, que tenemos diferentes tipos de Selex con diferentes variaciones, cada uno para diferentes objetivos también. Una vez que realizamos el Selex, procedemos con la identificación, la secuenciación y la identificación de los posibles aptámeros. Es decir, vemos lo que hay en cada ronda de selección y seleccionamos las secuencias que son las más abundantes en las condiciones de selección más astringentes y de esta manera hacemos un ranking y seleccionamos a nuestros candidatos. Finalmente, con nuestros candidatos ya seleccionados y sintetizados, que es tan barato como pedir un primer en realidad, pedir un aptámero, los caracterizamos y para esto usamos diferentes metodologías como ELISAs, MST y que ya vamos a ver más adelante, ¿no?
Ahora, para la selección de dianas, como mencioné, usamos diferentes fuentes, ¿no? Usamos bases de datos. Incluso en algunos casos que tenemos una diana, digamos que es una proteína de membrana, tratamos de buscar las partes expuestas. Para eso también hacemos modelamiento y podemos para poder seleccionar estas zonas que realmente están expuestas o que son el fragmento soluble de la proteína, que es el más fácil de expresar, ¿no? Usamos estas herramientas en general UniProt, el Protein Data Bank, hacemos BLAST también para asegurarnos de que estas proteínas sean conservadas para el patógeno y no estén presentes o no tengan motifs similares en humanos, etcétera. Luego, cuando ya seleccionamos la diana, pasamos con el paso de producción y purificación de dianas. Este de aquí es un ejemplo bueno, de una purificación reciente que se hizo. Em, en este caso tuvimos que producir un plásmido de un plásmido donador. Pero eso es en temas especiales. Normalmente contamos con el plásmido y realizamos una transformación en E. coli y lo que hacemos es inducir a la producción de esta proteína recombinante en E. coli, lisarla y bueno, luego purificar la proteína por cromatografía de afinidad, ¿no? Usando una columna y el FPLC. Finalmente, cuando logramos tener a la proteína pura, ya empezamos a hacer el Celex. Ahora, este es el Celex que yo les mostré al inicio, que es el Celex convencional, que lo mencioné de manera sencilla en los ciclos, pero también tiene esta parte que es un poquito más trabajosa, ¿no? Empezamos con una selección negativa. Usualmente usamos los bits magnéticos, porque ya que los bits magnéticos están presentes en todos los ciclos de selección, queremos evitar aquellas secuencias que se unan a los bits, porque no queremos seleccionar aptámeros que se unan a bits, sino a nuestra proteína de interés. Entonces, de esta manera nos aseguramos de eliminar la mayor cantidad de secuencias que se unan a bits y continuamos con una selección positiva ya usando nuestra diana. Y luego pasamos a la parte de amplificación de aquellas secuencias que se han unido a nuestra diana. Para ello hacemos un PCR. Ahora, nuestras secuencias son de hebra simple, porque precisamente esa hebra simple que se pliega sobre sí misma es lo que les confiere la capacidad de poder interactuar y que tengan su estructura 3D que puedan interactuar con otras dianas. Al momento de hacer el PCR, nosotros obtenemos una hebra doble. Entonces, lo que toca es volver a formar la hebra simple a partir de esta hebra doble. Para eso realizamos transcripción in vitro y luego realizamos una retrotranscripción para obtener el cDNA y finalmente con el producto de la retrotranscripción purificado, cuantificado, empezamos nuevamente la ronda positiva. Eh, Esto es efectivo, pero toma más tiempo. Por eso es que ahora se han visto nuevas metodologías de hacer selects que puedan hacerlo muchísimo más rápido, ¿no? Aquí entra Exaptamers, que es un kit desarrollado en el cual el- las secuencias, la biblioteca de secuencias diversas de 100.000 millones está inmovilizada en bits de poliestirenos. Y cada bit de poliestireno tiene la secuencia repetida, la misma secuencia repetida en toda su superficie. De manera de que en la primera ronda, cuando se incuba estos bits asociados a la librería con los bits asociados a nuestra proteína, ya tenemos un enriquecimiento, porque basta que una de las secuencias inmovilizadas en los bits interactúe con una de nuestras proteínas en el bit magnético para que ya tengamos esta secuencia enriquecida. Tengamos miles de estas. Esto nos permite hacer el SELEX en dos ciclos de selección principalmente. Empezamos con una selección negativa en la cual separamos aquellas secuencias que se unan a nuestros bits magnéticos que no queremos y luego continuamos con una selección positiva ya con nuestras dianas inmovilizadas en los bits magnéticos. Separamos aquellas que no se unen y continuamos con una selección secundaria ya separando a las secuencias de los bits de poliestireno
y esto va a permitir una interacción libre entre las secuencias las secuencias de ADN y nuestra diana de interés. Después de esta interacción libre, pescamos con los bits magnéticos el complejo de aquellas moléculas que se han unido y pasamos ya a la amplificación. La ventaja de este kit de Exaptamer es que nos va a permitir hacer hasta siete condiciones diferentes. Bueno, si descontamos los controles, 5 condiciones diferentes de selección. Entonces, aquí ya puedo probar diferentes condiciones de astringencia. La astringencia principalmente la basamos en menor cantidad de diana, es decir, o sea, yo tengo que diseñar mi ensayo a partir de la afinidad de unión que yo quiero generar. Mientras menos diana tenga, las moléculas que se puedan unir a este poco de diana que yo coloque en mi tubo van a ser aquellas moléculas que van a ser más afines. También podemos variar la astringencia variando el pH o diferentes condiciones en general. Y finalmente tenemos el Celex Madrid, que es muy similar al Celex convencional. La diferencia es que nos ahorra muchísimo tiempo, porque este se basa en que si nosotros tenemos unas secuencias de ADN de doble hebra, digamos que nuestras secuencias ya las hemos amplificado por PCR y queremos recuperar la hebra simple, lo que primero que hacemos, de la misma manera en la que hacemos en un PCR, es calentarlo a 95 grados para separar estas hebras y linearizar nuestras moléculas. A 95 grados nosotros tenemos hebra simple. ¿Y qué pasa cuando la temperatura empieza a descender? Se vuelve a formar la doble hebra. Pero si nosotros hacemos este cambio de temperatura brusco y rápido, no le va a dar tiempo a las moléculas de hebra simple de unirse con su hebra complementaria, sino que se van a foldear sobre sí mismas. Y esto es lo que nos va a permitir obtener hebra simple de ADN en unos 10 minutos, a diferencia del proceso largo y tedioso del Celex convencional, ¿no? Entonces, prácticamente el modelo es el mismo que en el Celex convencional, la diferencia es que acá simplemente pasamos por pasos de amplificación con PCR y recuperamos la librería de esta manera, la librería de hebra simple. Entonces es mucho más sencillo, ya lo hemos probado y nos ha dado muy buenos resultados. Bueno, hemos probado un híbrido de este Celex con el de Exaptamers y hemos obtenido muy buenos resultados en cuanto a enriquecimiento visible. Ahora, una parte que también es importante que no había mencionado antes a rasgos generales es el enriquecimiento. Bueno, de manera rápida les explico lo que es el enriquecimiento. Que ya habíamos visto antes, este enriquecimiento también tenemos que monitorearlo en Celex. Entonces, para esto usamos dos técnicas. Esta técnica se llama DIVE, que lo que hace es, se basa precisamente en algo muy similar a lo que hemos visto con el Celex Madrid. Tenemos nuestro ADN de hebra simple. Calentamos y enfriamos y de esta manera vamos a obtener gaps, espacios en los cuales no se haya hibridado completamente la doble hebra. Y estos espacios de cadena simple, porque no van a estar hibridados, son los que va a digerir esta nucleasa S1. Entonces, mientras más diversa sea nuestra población, va a haber se va a degradar más, porque es más probable que se formen estos gaps, estas secuencias en las que se hibrida, pero no termina de hibridarse completamente la secuencia por la diversidad. Mientras que aquellas secuencias que estén más enriquecidas, va a haber mucho menos degradación de estas, porque es más fácil de que estas se hibriden con su propia hebra, ya que va a ser la misma secuencia. Va a haber un mayor porcentaje de la misma secuencia. Y finalmente, este análisis de enriquecimiento que estamos tratando de implementar basado en qPCR.
basado en que cada secuencia, por más que tenga la misma longitud, va a tener una curva de melting diferente. Y mientras haya mayor cantidad de perfiles, diversidad de secuencias, vamos a ver, digamos, un análisis de melting mucho más atenuado que picos en el caso de las enriquecidas, ¿no? Lo que vemos aquí es la diferencial de la fluorescencia sobre el tiempo, es decir, vamos a ver qué tan bruscamente cambia la fluorescencia en relación al tiempo versus la temperatura. Y mientras tengamos picos más marcados, esto nos va a indicar mayor enriquecimiento, ¿no? Y aquí podemos ver luego analizar parámetros como el área debajo de la curva o la amplitud de estas curvas. Eh, y bueno, finalmente la secuenciación e identificación de aptámeros lo hacemos con secuenciación de próxima generación y usamos esta herramienta, ¿no? Primero Catadapt y otras herramientas de Galaxy para poder ver qué tan buena fue la secuenciación, la calidad de nuestros reads. Y FastAptamer que nos va a permitir seleccionar por enriquecimiento y por abundancia aquellas secuencias que estén más presentes en nuestras rondas más astringentes. Finalmente hacemos la caracterización usando MST. Em, También usamos el stop flow. El MST nos va a permitir obtener constancias de disociación o afinidad de unión de manera muy sencilla, en la cual nosotros simplemente hacemos una dilución teniendo ya sea nuestra proteína marcada con un fluoróforo Cy5 o nuestro aptámero. Y lo que vamos a ver es cómo las moléculas migran diferentes cuando están unidas. Eso es lo que vamos a ver en esta curva, ¿no? Cómo cómo la termoforesis se da de manera diferente cuando tenemos una molécula sola y una molécula unida con nuestra proteína hasta que se satura. Esto es lo que nos va a dar la CADE principalmente. Y en el stop flow podemos ver cinética también, podemos ver qué tan rápido se da la interacción simplemente teniendo un quencher, es decir, una molécula que atenúa la fluorescencia con un aptámero fluorescente, podemos ver qué tan rápido se dan estas interacciones o qué tan cercanas son estas uniones, ¿no? Eh, También estamos evaluando el hacer un pull down, que simplemente es incubar, pescar con bits magnéticos con nuestra proteína usando la de cebo y ver cuántos aptámeros podemos y ver cuántos aptámeros podemos pescar y luego compararlos mediante qPCR o incluso nanodrop de manera más sencilla, que eso también estamos estandarizando ahora. Y finalmente también el clásico LONA, ¿no? Que es prácticamente un ELISA, pero con aptámeros en vez de anticuerpos. Estos son unas de las cuantas cosas que hemos podido lograr, ¿no? Hemos seleccionado aptámeros de ADN contra ERA, que no solamente se unen específicamente a esta proteína de Staphylococcus aureus, sino que también inhiben su actividad. Y bueno, también estos aptámeros de ADN contra el Plasmodium falciparum, que son una buena alternativa para detección de esta enfermedad. Esto nos ha llevado también a generar más de 20 procesos de selección, muchas patentes, 10 solicitudes de patentes de aptámeros que funcionan. Ahora, de manera rápida, voy a mencionar un poco las NTDs, que son enfermedades tropicales desatendidas, solamente porque nuestro grupo se encarga, bueno, nuestro grupo abarca en su gran parte investigación relacionada a estas enfermedades tropicales. Aquí podemos ver un mapa de la OMS en donde se ve que en el periodo del 2015 al 2019 no ha habido reducción del indicador DALI. El indicador DALI, que es lo que indica los años perdidos por enfermedad. Es decir, que si un señor en vez de morir a los 80 muere a los 30 porque le dio Chagas, ahí tenemos 30 años de DALIs. Entonces esto nos muestra que realmente es una problemática de que deberíamos atender. Vemos aquí los indicadores DALIs para diferentes enfermedades a nivel mundial. Y bueno, finalmente estas son las enfermedades con las que estamos trabajando, enfermedades tropicales desatendidas, cada una con una diana diferente.
que no solamente se ve, no solamente son dianas terapéuticas, sino también dianas de detección. Y bueno, nuestras perspectivas a futuro son poder realmente no solamente quedarnos con la parte de caracterización, de determinar la afinidad de un ion, sino también de poder aplicarlo, poder visualizar, digamos, un probastigote de Leishmania usando estos aptámeros marcados con fluorescencia o poder enriquecer muestras. Bueno, finalmente, gracias a los miembros del grupo aptámeros, em, que nos han permitido hacer todo este tipo de investigaciones y gracias a todos nuestros colaboradores, el financiamiento y a los miembros del lab que siempre nos ayudan y motivan a continuar. Y por si alguno de ustedes estuviera interesado en colaboraciones, tuviera alguna diana de relevancia para detección o terapéutica o simplemente alguna diana que les gustaría estudiar para saber más a fondo de ella, nos puede escribir a los siguientes correos. También si tuvieran muestras o trabajan con las enfermedades que nosotros trabajamos y quisieran hacer algún tipo de colaboración, estamos abiertas a colaboraciones. Gracias. Muchas gracias, gracias Victoria por la charla, ha estado muy interesante. Voy rápidamente a las preguntas. Recuerda que pueden poner en preguntas y respuestas, pero tengo tres preguntas en el chat. Pues vamos rápidamente a ellas porque estamos con el tiempo un poquito corto. Vamos a ir a la primera. Rápidamente recordarnos cuáles son los beneficios de usar un aptámero sobre un anticuerpo. Ya, los beneficios de usar un aptómero versus un anticuerpo. El anticuerpo normalmente se produce en animales y eso toma bastante tiempo. Bueno, primero que es muy caro de producir y toma muchísimo más tiempo, es mucho más tedioso. Segundo, que el aptámero no solamente se puede seleccionar contra proteínas, sino también lo podemos seleccionar contra células completas, contra moléculas mucho más pequeñas. El aptámero, como ya mencioné antes, es estable al calor, ¿no? Entonces no hace necesario la cadena de frío, ¿no? Que también es costosa. Y por último, que se pueden seleccionar aptámeros incluso de manera múltiplex, de manera muy, muy simple contra diferentes dianas. Hay diferentes variaciones para hacer eso y son muchísimo más versátiles para usar en biosensores, por ejemplo, sobre todo para atender en caso de estas enfermedades atendidas que se dan en zonas rurales donde no hay tanta infraestructura, ¿no? Perfecto, ahora vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, y me parece interesante, ¿cuál es la diferencia en usar un Celex de single strand DNA o double strand DNA? Ah, ya. Bueno, voy a poner mis diapos anteriores porque en realidad lo que le confiere la capacidad al aptámero de poder interactuar con su diana es la estructura tridimensional que tiene el aptámero al plegarse sobre sí mismo. Una vez que el aptámero está en heterodúplex, ya no forma esta estructura tridimensional, forma una estructura de doble hebra diferente. Entonces, un Celex se hace netamente con moléculas de hebra simple, que se puedan plegar sobre sí mismas. Por eso, ARN o ADN de hebra simple. Ok, perfecto. Ahora, otra pregunta me dice sobre si las dianas solamente pueden ser proteínas o puede ser cualquier otro tipo de biomolécula. Si tiene que ser una proteína completa o puede ser fragmentos o dominios. No, no, bueno, como había mencionado antes, el Select se puede seleccionar contra diferentes tipos de dianas. Incluso hay papers en los que describen que diferencia en antiómeros de moléculas muy pequeñas. Se ha usado también para biosensores para detectar drogas. Entonces, no necesariamente con proteínas. Y nosotros también hemos hecho Celex contra péptidos. Incluso ahora estamos realizando el Celex contra un péptido, contra la parte expuesta de una proteína de membrana de Leishmania.
Ujú. Perfecto. A ver, ahora la pregunta. Tú deseas responder ok. Para usar un aptámero para tratamiento, este deberá interactuar de manera doble con la diana y el antibiótico. ¿Nos das algún ejemplo de eso? Gracias. ¿Se quieren saber un poco más de cómo se utilizarían como aptámero terapéutico? Y si es que tiene que haber un antibiótico y la diana y interactúa con el antibiótico o no. No. O bueno, el aptámero funcionaría como el antibiótico, el antimicrobiano en general. Por ejemplo, si se une a una proteína que es importante, puede limitar. En el caso de ERA, por ejemplo, esta limita su actividad. Entonces, en este caso ya no sería necesario usar el antibiótico. El aptámero se uniría a esta diana de interés y evitaría su actividad, ¿no? Esa es una manera en la que puede actuar el aptámero. Incluso se usan como antimicrobianos también. O en el caso de implantes, también me había comentado el doctor Paul que los usaban para poder favorecer la integración ósea al implante. Em, Usan aptámeros. Y también son antimicrobianos, evitan el crecimiento de ciertos patógenos, evitan que se formen estos biofilms, ¿no? Perfecto, muy bien, listo. Entonces, creo que con eso concluimos la ronda de preguntas. Muchas gracias por su atención y recuerden quedarse unos minutos para poder completar su registro de asistencia en el enlace que aparece en el chat para que puedan tener su certificado posteriormente. Muchas gracias a ti, Victoria. Felicitaciones de parte también de los participantes del chat y muchas gracias por tu tiempo. Y por favor, continúen atentos a las charlas que se dan en las jornadas que estamos actualmente. Gracias. Muchas gracias.